Sábado 16, ¿no? ¿Estamos bien? Nos adelantamos con la Navidad, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer ese cambio, pero siempre es bueno celebrar la Navidad. Se siente bien uno. Ya le decía yo la semana pasada que el mes de diciembre es un mes lindo, ¿no? Es un mes en que se genera este ambiente y eso yo creo que nos hace bien como sociedad, ¿no? Y hace poquito yo leía una historia real, una historia real, y contaba porque en Navidad suelen nacer, como todos los días, nacen niños, digamos, ¿ya? Entonces, pues, bueno, de hecho, mi hija es matrona, así que normalmente nos está contando los nacimientos que se están teniendo. Y lo especial es los niños que nacen el 24, o sea, justo en Nochebuena. Bueno, se trata de una pareja que la fecha se estaba dando justo para la Nochebuena. Entonces, como estaba dando la fecha justo allí, estaban muy ilusionados, muy emocionados, como pueden estar todos los padres, y sobre todo cuando son primerizos, ¿no? Y ocurre que entonces tenían el nombre Jesús y el nombre Belén. Y ahí estaban, pues no sabían cuál era el sexo del niño o de la niña. Y bueno, y nace precisamente en Navidad, nace una criatura muy especial que va a traer al corazón de sus padres en un primer minuto, en un primer momento, una convulsión, un tema que no estaban preparados para ese instante, para poder digerir tanto. Y a través de la vida, ellos evidentemente también iban a dar gracias a Dios por ese tremendo momento. Había nacido Belén, finalmente. Quiero dejar esa historia un poco colgada un ratito para irme con el nombre de esta pequeña, el nombre de Belén, porque hoy día para nosotros no es ninguna novedad que las chicas o las niñas se puedan llamar Belén, y precisamente nos hace recordar el lugar donde Jesús nació, que es Belén. Por ahí es que sale esta idea de poner ese nombre. ¿Y por qué Jesús nació en Belén? Esa podría ser una buena pregunta. ¿Por qué tuvo que nacer allí? ¿Cuál fue el motivo de eso? Y ustedes conocen la historia porque finalmente hay un movimiento en todo el reino o en todo el imperio romano. Y esto se da porque Octavio, que en cierta medida vino a ser el primer emperador, Julio César fue quien generó esta revolución, pero Octavio, que era sobrino nieto de Julio César, él va a ser como el primer emperador y se va a hacer llamar César, también y ahora como un título, pero César Augusto. Y el nombre Augusto allí venía como el soberano, el espléndido, un nombre, o más que un nombre, era una posición, ¿ya? El César Augusto. Y él, dice el libro de Lucas, si tú abres el libro de Lucas capítulo 2, por favor, te vas a encontrar con él, con ese nombre, con este ilustre, con este grande, César Augusto o Augusto César. ¿Sí? Y este Augusto César, dice el libro de Lucas, por aquellos días, Lucas capítulo 2 dice, por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. El imperio romano hacía de vez en, algunos piensan de cada 14 años, hacía un censo, no sé si allí los censos funcionaban mejor que los nuestros, lo más probable. Pensando en la gran cantidad del imperio, no era fácil. Y ellos hacían el censo con dos motivaciones, con dos motivos, con dos razones. Una, para saber cuántos son los que tenían que pagar impuestos,
También nosotros hacemos eso. Es lo mismo, ¿ya? ¿Y cuántos estaban en la edad de poder hacer el servicio militar? Entonces, lo del servicio militar, el caso particular de los hebreos estaban eximidos de eso. Los hebreos no hacen en el Imperio Romano, les había sido permitido no hacer el servicio militar, así que a ellos les tocaba el tema del imperio. Y el edicto era que ellos tenían que moverse, desplazarse, como eran más bien los censos judíos, más que los romanos, tenían que desplazarse a la ciudad donde ellos habían nacido. Afortunadamente nosotros no tenemos que hacer eso hoy día. Pero en el caso del primer siglo, la gente se tuvo que desplazar y se tuvo que mover. Y particularmente, y tal como dice el mismo libro de Lucas, capítulo 2, verso 3, dice, así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. Y ahora dice, también José, que era descendiente del rey David. Agarren ese dato, ténganlo allí. José, que era descendiente, ese viene de esa línea genealógica del rey David. Entonces, producto de eso, tuvo que ir a la ciudad natal, y dice allí, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, y se fue entonces a Belén, a la ciudad de David. Y entonces, ahí está el motivo, la razón, uno podría decir que José tuvo que ir por el censo a Belén y para eso tuvo que llevarse a María, que ya estaba encinta y estaba por dar a luz. Pero esta pareja no tenía que tomar la decisión de llamar al niño que vendría, si le pongo José o Belén, ya tenían el nombre listo porque un ángel se los había ya entregado, ya tenían listo eso. Y uno podría pensar, bueno, esa fue la motivación, esa fue la razón para que Jesús naciera en Belén, pero eso sería darle demasiado crédito a César Augusto. Aun cuando, dado que José viene de una línea de David, del rey David, ustedes han de saber lo importante que es David para los hebreos, la razón real de esto, que tiene que ver con eso del rey David, la dijo un profeta menor muchísimos años antes. Cientos de años antes. Y uno dice profeta menor y uno piensa que son menores en términos de que son más despreciativos que los profetas mayores, pero son menores porque escribieron menos simplemente. Entonces, si tú quieres, lo anotas y no lo buscas, Miqueas se llama este profeta. Miqueas, capítulo 5, verso 2, dice de esta forma, pero de ti, y ahora esta es la sorpresa, pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Esto fue profetizado y fue dicho cientos de años antes, que tenía que nacer en Belén. ¿Ya? Y entonces dice este profeta, de ti, pequeña entre todos los clanes, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes, dice, se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Ahí está este Belén, que significa casa del pan. Ese es el nombre, si alguien conoce alguna Belén, significa eso, casa del pan, como decir panadería. La verdad es que se llama así porque la ciudad y el entorno era muy fructífera. Esa es la idea, ¿ya? Que era muy agrícolamente, era muy fértil toda esa tierra y entonces se llamaba así Casa del Pan. Hoy, Belén, actualmente, allí hay una basílica construida. Y si no sé si tú has tenido la posibilidad de ir o mirar, yo nunca he ido, de mirar imágenes o fotografías. Yo me traje esa fotografía, la busqué, y en Belén hay una basílica construida hoy día actualmente, y esa basílica tiene una particularidad. Bueno,
si pensamos que allí fue el lugar donde nació Jesús. Ese lugar como el pesebre era una cueva en realidad donde allí estaba. Y hoy día en esa basílica, para entrar al lugar donde se supone nació Jesús, hay que entrar por una puerta que mide 1,20 m de altura. 1,20 m. Así que para ingresar allí, bueno, la gente que hace estos tours cuenta allí, y parte de la tradición, dice que esta puerta baja fue hecha en la Edad Media para evitar que los soldados del Imperio Otomano no entraran con caballo y todo y dieran muerte a sablazo a todos los que estuviesen allí orando y todo aquello. Entonces, para evitar eso, en la Edad Media se hizo esta puerta pequeña. Pero yo creo que esa puerta pequeña tiene una particularidad que puede enseñarnos algo a nosotros hoy día. Y aquí está. Entonces, en esta puerta, esa es la puerta de Belén. Y para que alguien ingrese, bueno, aquí tengo una mamá, tiene que agacharse. Allá está el papá y tiene que agacharse. Y los únicos que no necesitan agacharse son los niños. ¿Será acaso que para entrar a los temas, a los dominios de Dios, haya que precisamente hacer eso? ¿Agacharnos? ¿Será acaso que el camino que Dios determina, porque así lo mostró, el camino que Él buscó para venir y estar en contacto, en cercanía con el ser humano, lo tuvo que hacer precisamente con un pequeño, con un niño? Ese fue el camino que determinó Dios para acercarse al ser humano. Entonces la pregunta es, ¿podremos nosotros acercarnos a Dios por un camino distinto? ¿Podremos allegarnos a Dios por un camino diferente a ese? Si escogemos un camino distinto, lo más probable es que no nos encontremos con Dios en medio de ese camino. Porque Él ha determinado esto, de que o somos niños o nos tendremos que agachar. Nos tendremos que inclinar. Jesús dijo, porque el que no recibe el reino de Dios como un niño, no podrá entrar. No podrá. Ahora, no confundamos niño con niñerías. No confundamos niño con rabietas. Con aquellos que a veces vienen y simplemente tienen ante Dios berrinches. No es eso. La manera para que un Dios trascendente, un Dios que nos sobrepasa, que no nos podemos entender, que está más allá de nuestras capacidades, ese Dios tuvo que acercarse a nosotros, haciéndose inmanente, haciéndose cercano a nosotros precisamente a través de formándose, siendo ser humano, que fue lo que vimos la semana pasada. Cómo Dios se hizo humano, y vimos aquello. El tema es que a veces nosotros hemos crecido, nos sentimos ya adultos y nos hemos, más que crecido, a veces hemos puro engordado. Engordamos y nos hemos llenado de grasas que son, digo yo, cosas que están de más, en el sentido de que, o no sé si de más, pero creemos que eso nos da la importancia. Entonces, por un lado nos cuelgan las tarjetas de crédito, nos cuelgan los títulos, nos cuelgan los premios y todo ese tipo de cosas que creemos nosotros que nos hacen más importantes y más grandes. Hoy día nos colgamos celulares, inteligencia artificial, ChatGPT que cumple 1 año. No sé si es lo único artificial que tenemos, creo que hay más cosas artificiales. Aquí estamos, grandes, pero muertos de miedo, aterrados, ante un mundo que cada vez se nos vuelve más violento.
y que cada día valora menos la vida de un ser humano. Pero nosotros podemos darnos cuenta en los pequeños y en los niños cómo es que ellos esperan, por ejemplo, la Nochebuena, cómo esperan esa Navidad. A mí me gusta esa parte. Incluso soy de aquellos que toman a los niños que están con nosotros en Navidad y hago como que salgo a ver al viejo Pascuero con ellos. Y me gusta ver esa felicidad, esa reacción, pero ¿usted le hace creer en el viejo Pascuero? Lo que quiero es que vivan esa experiencia, esa sensación, eso, y más bien la vivo yo, más que ellos. Pero ellos esperan, no es una espera tortuosa, es una espera, y me gusta esto porque es una espera con esperanza. Ellos se saben amados, así que no están pensando si el regalo es caro o no caro. Están viendo cómo me van a demostrar su amor este año. Nosotros cuando esperamos, la espera es como esperar en una, no sé, que me atienda el médico. No hay nada más fome que eso. O sea, llego 1 minuto atrasado y se acabó la hora, pero él puede tener 1 hora, 2 horas, nosotros por eso somos pacientes. Y tenemos que esperar. Ellos esperan con esperanza, nosotros a veces con desesperanza. Y lo peor, a veces ni siquiera sabemos cómo, qué tenemos que esperar. En tiempos del nacimiento se esperaba que naciera. Herodes pensó, dijo, aquí nacerá alguien como César Augusto. Y no nació alguien así, no sé, alguien tan débil como un pequeño. Pensaron tal vez que vendría alguien con todo el poder. No, nació alguien en pobreza. Alguien que vendría con todo el poder para destruir, cortarle la cabeza a todos los romanos. No, venía alguien con mucha dulzura, venía con misericordia, venía con bondad. ¿Y por qué tal vez en esta Navidad nosotros no intentáramos buscar a ese pequeño dentro de nosotros? Que está, créeme. Tal vez muy arrinconado, muy escondido, pero ese pequeño, esa pequeña está. Ahí está, ese niño, esa niña. No de empinarnos, no, de inclinarnos ahí. No de engrandecernos, no, de saber que nos encontraremos si nos agachamos, si vamos allá. Dostoyevsky dice, tiene una frase, es uno de los autores que me gusta. Y él dice, cuando leí esa frase dije, pucha, no tengo esa capacidad. Tal vez tú y esta frase te puede hacer sentido a ti, a mí me cuesta. Dice, el hombre que guarda muchos recuerdos de su infancia, ese está salvado para siempre. Le puse en chileno. Yo tengo problemas con mis recuerdos. Me cuesta, alguien tiene, a veces mi hermana me dice, ¿tú te acordás de eso cuando...? Oh, le termino diciendo, ¿y tú quién soy? Pero hay personas como la Raya tiene recuerdos de 4 años, me cuenta de repente. Yo digo, ya, ¿cómo 4 años? Pero a lo mejor alguno de ustedes tiene recuerdo cuando tenían 4 años. ¿Algunos de ustedes se acuerdan cosas de 4 años? ¿Algo muy nebuloso? 5 años, ¿sí? Dostoyevsky dice que mientras más recuerdo de nuestra infancia, estamos hablando porque nos es más fácil volver a nuestra infancia. Nos es más sencillo volver allí. Y esa es la invitación hoy día, a volver a eso. Estos son los días para recordar que un niño es más importante que cualquier poderoso de este mundo. Cualquiera. Y es tan lindo eso. Cuando Belén nació, yo leía la historia
Y decía, y nació una niña, y iba a colocar, y pone unos puntos suspensivos el autor de esta historia, él dice, casi digo algo muy mal, dice. Porque él iba a decir, y nació una Down, en vez de decir, nació una niña. Y él dice, me corrijo ahora, dice, nació una niña, Belén, y además Down. Esta semana tuve la experiencia extraordinaria. No me voy a olvidar nunca. Esta semana fue. Fui y visité un colegio de niños con habilidades distintas, diferentes. Un colegio grande. La mayoría eran Down, la mayoría. Estuve en una sala como en esta, así, donde habían 50 Down, que los habían tenido a todos allí. Y entré a esa sala y apenas uno entra, comienza a sentir afecto, amor, cariño, alegría. Me rodearon y todos querían saludarme. Así que yo los saludaba, les daba la mano y todo eso. Conocí a Ignacio, que me presentó a su novia, Angie. Me dijo, le costaba hablar, pero le entendí. Y lo que no entendía, sacaba su celular y me lo escribía. Y yo lo podía leer allí porque no le entendía el nombre de su novia. Estaba allí. Ignacio tiene 23 años, su novia tiene como 21. Y entonces apenas apareció Ignacio, vino Tomás y dijo, y lo abrazó, dijo, es mi amigo. Y se presentó Tomás y también me quiso presentar a su polola. Y me trajo a Angélica. Y ya luego todo el mundo allí bailamos porque pusieron música. Así que nos pusimos a bailar y querían bailar conmigo. Así que yo bailaba con uno, me contaba su historia, me agarraba otro, bailaba con otro. Estuve 1 hora con ellos. Luego la directora me llevó a otra sala donde estaban los más pequeños. Y me partió el corazón un chico que apenas me vio, corrió donde mí, me agarró de la mano, porque él estaba jugando al fútbol, y me agarra de la mano y me coloca allí y me dice, era como que él no quería que nadie pudiese quedar fuera de su juego. Y entonces, así apenas, y me mueve así, y me coloca y me dice, ahí, entonces corre, y me tira la pelota y me hace de inmediato parte de los que estaban allí jugando, de inmediato. Hasta que me tuve que ir a ver otros trabajos. Nació Belén. Y sin duda hay muchas cosas que influyen para que, no sé, claramente las finanzas, un buen hogar, los padres que sean, que puedan estimular, porque habían niños que eran TEAs, otros que eran con autismo muy profundo, con los cuales no pude entablar con ellos ninguna conversación, no era posible hacerlos con ellos, había de todos ellos. Pero yo decía, con todo, esos pequeños me enseñan lo que es ser agradecido, lo que es ser feliz, lo que es realmente atravesar esa puerta. Porque no se trata simplemente de ser pequeño deporte, se trata de ser niño en el corazón. ¿Será todo esto de la Navidad? Los Grinch dirán, esto es una soberana tontería. O el tema del consumismo y todo aquello. Y creo que allí en Belén nace y parte el reino que Jesucristo quiso establecer. ¿Y ese reino es una utopía? Sí, quiero decirlo. En Belén parte esta utopía, pero cuando digo utopía, por favor, no piensen que utopía significa que es algo ilusorio
Utopía no es algo fantasioso, no es eso, no es aquello. De hecho, la palabra utopía, que quien primero la usó y la trajo, fue Tomás Moro en su libro precisamente titulado así, Utopía, y es una isla, que en el original significa no lugar, no está, pero no es que no pueda darse. La utopía es aquello que puede ser realizado, que puede ser llevado a cabo, pero para eso debo conocer mi realidad ahora, saber dónde estoy y saber cuánto me falta para llegar a aquello que todavía no es. Como todavía no es una utopía, pero sí puede ser. Y anoche les explicaba a la iglesia que nosotros vivimos en algo que se llama tensión escatológica. ¿Qué es esa palabra rara? Tensión escatológica. Es la posibilidad real y concreta de que el reino de Dios que partió en Belén ya está ahora aquí, pero todavía no se concreta lo que tiene que ser, y mientras no se concrete pasa a ser una utopía, pero una utopía realizable. Por eso que Jesús, cuando inicia su ministerio, él dice, el reino de los cielos se ha acercado, pero todavía no se ha concretado en su totalidad. Es por ello que tú tienes razón si dices, mire, Jesús fracasó, porque Jesús que quiso traer justicia, en este mundo no hay justicia. Quiso traer el amor es lo menos que se ve. Más encima lo asesinaron, lo traicionaron. Hoy día Belén y Nazaret son pueblos que simplemente viven del turismo. Allí no hay nada de religión. Mirado fríamente digo, tienes razón, eso es así. Pero eso no significa que el reino de Dios no haya iniciado. Aquí hay gente que está viviendo el reino de Dios. Y en todas partes del mundo hay gente que está viviendo y experimentando aquello. Y si tal vez no podemos hacerlo todo, queremos traer el reino de Dios en la realidad para hacer como el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro nos dice. Cuando ustedes oren, hagan esta oración, dijo Jesús, respecto del reino de Dios. Que el reino de Dios venga. Venga tu reino. Si esa es lo que tenemos que hacer, para que venga ese reino de Dios, para que nosotros hagamos que esa utopía cada vez estemos más cercanos a aquella realidad, nosotros tendremos que actuar, evidentemente, como estos pequeños. No es que nos agarremos a una esperanza de una manera idiota, podríamos decir. Porque hay quienes también viven el sueño, no sé, compran el número de la lotería, el loto y son felices pensando en qué van a hacer con ese dinero que saben que no se lo van a ganar. La mejor de las loterías y la más cierta de todo, porque aquí todos los números ganan, es creer en el Señor y pasar por esa puerta. Así le ocurre al hombre contemporáneo, al hombre actual. Prefiere creer en la Navidad o no creer en ella, no aceptar la Navidad, que es una fábula porque no le cabe en la cabeza. Está acostumbrado como a tanto desamor que no cree en el amor, no es capaz de entender que alguien haya venido para quererlo tal como él es y se haya hecho semejante a un niño. Y yo esta semana en medio de ellos aprendí cómo Dios me ama. Tremendamente. Algunos eran hasta de mi misma altura, otros más altos que yo incluso, pero me enseñaron a que si yo quiero entrar a ese mundo, tengo que agacharme. Así que esta Navidad los invito a eso, a recordar sus infancias y a entrar a ese reino de los pequeños, porque de los pequeños es el reino de los cielos. Y quiero ahora acabar este mensaje y esta reflexión con algo muy importante. Quiero compartir con ustedes, y son todos ustedes ahora unos invitados,
porque les voy a presentar a una hermosa pequeña. Y para eso voy a invitar antes aquí que venga por favor Claudio y Laura y puedan traernos a su pequeña. Y bendecimos y también y de eso, despedimos a quienes están en Face, siempre me olvido de eso. Bueno, un abrazo, bendiciones. Nos encontramos en el próximo mensaje con la ayuda del Señor.